Excelente día para cada uno de ustedes, estimados estudiantes que cursan el segundo año de bachillerato, el bachillerato general unificado. ¿Sí? Les saluda una vez más su amigo Otto Carlos. Estaré compartiendo con ustedes la materia de lengua y literatura. La unidad educativa particular Sergio Núñez Santa María le da la cordial bienvenida a este estudio modular, ¿sí? Entonces, vamos a estar tratando con cada uno de ustedes, estimados estudiantes, ¿no? Esta materia, para lo cual les invito a tomar su módulo, su material de estudio y ubicarse en la unidad número 4, ¿no? Ahí están viendo la diapositiva referente a la materia de lengua y literatura, ¿no? Entonces, continuamos en esta hora, la unidad número 4. Vamos a estar aprendiendo sobre la sociedad del futuro. Dentro de la sociedad del futuro vamos a estar aprendiendo, ¿no? Las contradicciones y ambigüedades, la homonimia, polisemia y paronimia, ¿no? Los signos de puntuación, el texto expositivo y la estructura de una página digital, ¿no? Entonces ahí podemos ver las contradicciones y las ambigüedades, ¿no? Entonces, los textos que producen las personas pueden dividirse en dos grandes grupos literarios y no literarios, ¿no? Los primeros son textos que se desarrollan en el ámbito de la ficción y que tiene como finalidad causar en el lector un placer estético. Los segundos, en cambio, se desarrollan en el ámbito de lo real y tienen como finalidad expresar o informar algo, ¿no? El autor de un texto literario procura que su mensaje llegue de manera más bella al lector para impactar, para captar la atención del lector. Mientras que el autor de un texto no literario espera que su mensaje llegue al lector de una forma clara y efectiva, ¿no? Entonces ahí podemos ver la siguiente diapositiva, la contradicción. ¿Qué es la contradicción? ¿De qué nos estamos refiriendo? La contradicción y la ambigüedad puede ser recursos de la lengua muy útiles para expresar que sentimientos complejos como el amor, pero en el caso de que utilicemos la lengua para informar sobre algo al lector de la manera más clara, ningún texto científico como por ejemplo la contradicción y la ambigüedad. Entonces, entorpecerían el proceso de la comunicación. Imagina que en tu libro de lengua y literatura para primero de bachillerato, el autor decida definir algún concepto de la siguiente manera, ¿no? Como por ejemplo, vemos aquí un recuadro que dice, el adjetivo es una categoría verbal que califica o determina al sustantivo. Por lo tanto, un adjetivo jamás calificaría ni modificará de ninguna forma al sustantivo, ¿no? Entonces todo resultaría muy confuso, ¿verdad? Pues a fin de cuentas eso es la contradicción, una afirmación y una negación. La contradicción es la que da una afirmación y una negación que se opone una a otro y recíprocamente se destruyen. Para estar seguro de esto, fíjate en la etimología de la palabra contradecir. Solo con observar la palabra podríamos definir la contradicción como decir lo contrario de lo que se ha dicho previamente, ¿no? En cambio, la ambigüedad, cuando hablamos de la ambigüedad, decimos que un enunciado es ambiguo, ¿no? Nos referimos a que su significado no es claro. ¿Por qué? Porque puede interpretarse de varias formas. Sin embargo, a diferencia de la contradicción, la ambigüedad no nace solamente en el texto de un actor que, por descuido o intencionalmente, ha permitido una ambigüedad, sino que encontramos que la ambigüedad es una propiedad del lenguaje mismo. La ambigüedad puede surgir también en casos como el siguiente, en el que la oración no deja ver claramente al que sustantivo corresponde un adjetivo. Ejemplo, ¿no? ¿Has visto el nuevo banco que han puesto en la calle de Bromelias? ¿No? Entonces hace una pregunta. ¿Has visto el nuevo banco que han puesto en la calle
bromelias, ¿no? Hay una ambigüedad, no hay un mensaje claro. Entonces, no queda claro si han puesto un asiento o una institución financiera. Entonces, eso es un lenguaje, ¿no? Un mensaje ambiguo, ¿no? Ambiguo, la ambigüedad no da un mensaje claro, no queda claro. Entonces, ahí vemos ese ejemplo. ¿Has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelia? Entonces, no no da con acierto, no da con detalle qué banco han puesto, ¿no? Si es un asiento o una institución financiera, ¿no? Entonces, otro ejemplo es Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental, ¿no? Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental, ¿no? Entonces, ¿quién es temperamental? ¿Mónica o Sofía? Entonces, un mensaje ambiguo, ¿no? No menciona que Mónica es muy temperamental y por eso está enojada con Sofía. Entonces, Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental, ¿no? Entonces, ¿no? Allí podemos ver otro ejemplo de ambigüedad. ¿Quién es temperamental? ¿Mónica o Sofía? Entonces, hay que detallar, hay que ser conciso y preciso a la hora de presentar nuestra comunicación oral, nuestra comunicación, ¿no? De expresar, ¿no? Allí continuamos la homonimia, la polisemia y la paronimia, ¿no? Fíjate en las dos palabras, ¿no? Subrayada es esta oración, ¿no? ¿Has acertado todos los números? Eres un as. ¿Has acertado todos los números? Eres un as. ¿Significan lo mismo? ¿Se parecen en la forma o en el significado? ¿Pertenecen a la misma categoría gramatical? Las palabras homónimas son aquellas que escribimos o pronunciamos que igual, pero tienen un origen y un significado distintos. Las clasificamos en, ¿no? Homógrafas y homófanas, ¿no? Entonces, las clasificamos en esta. Las homógrafas las escribimos y pronunciamos igual, ¿no? El mimo trata a los niños con mimo. Se escribe y se pronuncia igual. El mimo trata a los niños con mimo, ¿no? Otra de las maneras, ¿no? Es la homófonas. ¿Qué son las homófonas? ¿No? Las escribimos y pronunciamos igual. Tuvo que cambiar el tubo de escape. Tuvo que cambiar el tubo de escape. Se pronuncian igual, pero su escritura es diferente. Entonces allí podemos ver las homógrafas, ¿no? Se escribe y se pronuncian igual, ¿no? Entonces acá también las homófonas, ¿no? Se pronuncian igual, pero su escritura es diferente. Esas son las homófonas. La homonimia es la relación que se da entre dos palabras distintas que se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados, ¿no? Entonces allí estamos aprendiendo sobre la homonimia, ¿no? Estimados estudiantes, ¿no? Continuamos. La polisemia, ¿qué es la polisemia? Solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Con cuál de los significados asociaría la palabra carta? En esta oración, el término carta consta de un significado y varios significados. Allí podemos ver el ejemplo, ¿no? Ya podemos ver, ¿no? De tres maneras lo que representa lo que significa el término carta, ¿no? Carta, papel escrito que una persona envía a otra persona para comunicarse con ella, ¿no? También podemos mencionar carta, cada una de las cartulinas que componen que una baraja, ¿no? Entonces, eso nosotros lo llamamos como una carta, la cartulina que compone una baraja y también carta, lista de platos que se pueden elegir en un restaurante. También la palabra carta tiene distintos significados y todos ellos guardan una relación entre sí. En todos los casos se trata de un papel, una cartulina en la que hay algún escrito dibujado, aunque cada uno recoge de distinta información diferente, ¿no? Las palabras que como carta tiene más de un significado, se denominan que polisémica, ¿no? Esa palabra, ¿no? En el cual tiene más de un significado,
se la llama polisémica. Entonces allí vemos el ejemplo de esta palabra, no carta, tiene varios significados. Entonces una palabra polisémica es aquella que tiene dos o más significados que se relacionan entre sí. Entonces la polisemia, estimados estudiantes, ¿no? Continuamos con la paronimia. La paronimia, ¿qué es la paronimia? Los términos parónimos, términos parónimos son aquellos que se parecen en la forma de que de escribirse o pronunciarse, ¿no? Pero no guardan ninguna relación en el significado, como por ejemplo actitud y actitud, ¿no? Actitud con P y la otra actitud con C. Se escriben y suenan casi igual, sin embargo, su significado no tienen nada en común, ¿no? Actitud con P y actitud con C. La paronimia es la relación que se da entre palabras que se parecen en la forma, pero cuyo significado es totalmente que distinto. Allí podemos ver ese ejemplo, ¿no? De actitud con P y actitud con C, ¿no? Esa es una palabra paronimia, ¿sí? Signo de puntuación, ¿no? Uno de los elementos de la lengua más importante a la hora de escribir es la puntuación, estimados estudiantes. Hay que tener en cuenta referente a los signos de puntuación a la hora de poder redactar, a la hora de realizar un párrafo, un escrito, ¿no? Es muy importante, ya que eso nos va a ayudar, ¿no? De tener un sentido en lo que tiene que ver el el texto, ¿no? Va a tener un sentido, ¿no? De lo que, ¿no? Poniendo un signo en el cual no debe ir, le va a dar otra connotación al mensaje. Entonces, es muy importante, ¿no? Los signos de puntuación. Te invitamos a leer estas reglas antes de empezar a redactar tu ensayo, tu ensayo. Recuerde, estimados estudiantes, ¿no? Ustedes ya están por terminar, ¿no? Su ciclo estudiantil en lo que tiene que ver, ¿no? Secundaria y se la aproxima para presentar su proyecto, su trabajo, su tesis, ¿no? Y su programa de investigación y es necesario redactar tu ensayo, ¿no? Con los signos de puntuación adecuados en el momento preciso. Entonces, todas estas actividades propuestas en tu cuaderno. Entonces, allí vemos un signo de puntuación que todos lo conocemos, que es la coma, ¿no? Allí vemos la forma como se hace este signo de puntuación con un puntito y un rabito hacia abajo. Entonces, coma, ¿no? La coma indica una breve pausa en la lectura, ¿no? Se emplea para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase o formen enumeración, siempre que entre ellas no figuren las conjugaciones y, ni, o. Tenía coches, motos, bicicletas y autobuses, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Coches, coma, motos, coma, bicicletas y autobuses, ¿no? Ya cuando va la letra I, no se pone coma. Cuando va la palabra ni, tampoco se pone coma o la letra O, ahí no se pone coma. Entonces ahí vamos, ¿no? O sea, en la utilización o cómo utilizar o el uso de la coma, ¿no? Para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no confusión, ¿no? Confusión entre ellos. Los soldados saludaban, la gente aplaudía y, ¿no? Ahí ya no ve usted coma, ¿no? Porque en estas confusiones, ¿no? Y ya y no se usa la coma, ¿no? Entonces ya vemos, ¿no? Los soldados saludaban, la gente aplaudían y los niños no paraban de cantar, de cantar. Signo de puntuación, la coma para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración. Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros. Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van precedidas y seguidas de coma, tales como, en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por lo consiguiente o por consiguiente, no obstante, y otra de la misma clase, dame eso, es decir, si te parece bien, contestó mal, no obstante, aprobó. En cada una de estas palabras, en estas
conjuntivas o adverbiales, no va una coma. Sin embargo, coma, entonces todo esto para que usted vaya teniendo en cuenta el signo de puntuación de lo que es la coma, donde vamos a utilizarla, donde se la usa, ¿no? Entonces el vocativo se escribe seguido de coma. Si va al principio de la frase, precedido de coma si va al final y entre comas si va en medio. Carlos, ven aquí, Carlos. ¿Sabes, Carlos, quién reza? ¿No? Entonces, ahí estamos, la manera como podemos utilizar la coma, ¿no? Punto y coma, otro signo de puntuación, punto y coma. Representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto, menor que la del punto aparte o punto final. Entonces, la coma, ¿no? Es una pausa, ¿no? Pequeña, luego sigue el punto y coma, que es un poco mayor, y lo que es el punto ya emplea otra pausa mayor que la del punto y coma, ¿no? Lo empleamos en los siguientes casos para separar oraciones cuando están ya, cuando estas ya llevan comas, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo. La semana pasada estuve en Latacunga, Riobamba y Machachi. Hoy iré a Santo Domingo, ¿no? Entonces, la manera en cómo poder utilizar estos puntos de puntuación, estos signos de puntuación que nos va a ayudar a tener un sentido en la frase o en el mensaje. La semana pasada estuve en Latacunga, Riobamba y Machachi. Hoy iré a Santo Domingo. Para separar oraciones en las que exponemos un hecho y una causa o consecuencia de este, vemos otro ejemplo. El jefe de la expedición ordenó que nadie saliera del refugio. El clima era desfavorable, ¿no? Entonces, miremos cómo poder utilizar, ¿no? Los signos de puntuación, ¿no? En la oración que exponemos un hecho y una causa, ahí utilizamos el punto y coma. Ahí ya vemos un hecho. El jefe de la expedición ordenó que nadie saliera del refugio. Punto y coma. El clima era desfavorable. Para indicar una pausa mayor que la de la coma delante de las confusiones. Pero, aunque, es decir, sin embargo, ¿no? Etcétera. Decidimos reservar nuestras vacaciones con medio año de antelación, ¿no? Punto y coma. Sin embargo, coma, no quedaban boletos de avión. Entonces, miramos todos estos ejemplos que nos ayuda en el uso del punto y coma, ¿no? Las comillas, ¿no? Estamos aprendiendo en esta hora sobre el uso de los signos de puntuación, ¿no? Punto, ¿no? El coma, punto y coma, y en esta hora las comillas, ¿no? Las utilizamos para dar un énfasis especial o irónico a una expresión, ¿no? Entonces allí vemos, el curso no ha ido muy bien, han suspendido 8, ¿no? Destacar un apodo o un seudónimo, ¿no? Me llamó por teléfono el Menestra para jugar un partido de fútbol, ¿no? Llamar la atención sobre una palabra inventada o vulgar. Mónica ha llamado autorrum a su automóvil. Las comillas también sirven para señalar la reproducción textual de una cita o unas palabras. Las palabras de Marta fueron: voy a hablar con el director para explicarle lo sucedido ayer en la reunión. ¿Sí? Entonces ahí podemos nosotros utilizar estos signos de puntuación. Continuamos, estimados estudiantes. Eh, Vemos aquí en este momento sobre el texto expositivo, ¿no? ¿Qué es el texto expositivo? Es aquello que presenta estas características: información objetiva y el estilo claro y sencillo. Dentro de la información objetiva se refiere al rigor y a la objetividad con que debe abordarse el tema. Es decir, se trata de exponer ideas, pero no opiniones sobre esta, ¿no? El texto expositivo también tiene un estilo claro y sencillo. Se utilizan formas verbales como el presente del indicativo, oraciones breves para facilitar la comprensión del texto, un vocabulario
preciso y adecuado. Ahí vemos un ejemplo. Apoyan las ideas expuestas y favorecen la comprensión del lector. El texto expositivo también nosotros podemos decir que además de estas características, el texto expositivo muestra una estructura. El texto expositivo muestra una estructura que consta de ¿qué? De introducción, desarrollo y conclusión. Entonces allí vemos, estimados estudiantes, ¿no? La estructura de los textos expositivos, ¿no? En la introducción, ¿qué es lo que va a presentar? Presenta el tema que se va a desarrollar. En este caso, ¿no? Un ejemplo, la mala construcción de las viviendas en el terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana. Entonces, usted allí pone, ¿no? Presenta el tema que va a desarrollar, ¿no? Ya en el desarrollo, aclara el tema del que se está hablando a partir de diversas ideas enlazadas y ordenadas. En el texto se exponen las precarias, ¿no? Construcciones, las malas construcciones, ¿no? O en el mal estado de las construcciones de las viviendas que tuvieron este suceso en el terremoto en la costa ecuatoriana, ¿no? Conclusión, cierra habitualmente el tema mediante un resumen o una síntesis de los aspectos principales en este texto, ¿no? O en esta parte o en esta estructura del texto expositivo, en donde se concluye que el tipo de material y la nula planificación estructural fueron la causa de cientos de fallecidos en el terremoto. Entonces miramos, ¿no? La estructura del texto expositivo: introducción, presenta, desarrollo, aclara, y la conclusión cierra, ¿no? Dando la solución de todo lo que tiene que ver dentro de la exposición, ¿no? La estructura de una página digital, ¿no? Allí podemos visualizar una captura, una foto, ¿no? De una página digital con todas sus partes. Para escribir en una página electrónica es indispensable pensar en la función de su diseño. Toda página digital tiene su diseño, ¿no? Su forma, ¿no? Su manera para poder interactuar o para poder, ¿no? Navegar dentro de esa página, ¿no? Entonces, por lo general, un texto periodístico de Internet tiene más o menos este modelo, ¿no? Entonces allí vemos, ¿no? Una página digital debe tener su logo, ¿no? Elementos dinámicos, ¿no? Debe tener el menú donde van a poder ingresar cada uno de los participantes de la página digital. Va a tener un titular, ¿no? Para poder ver de qué se trata, ¿no? O cuáles son las noticias referentes, ¿no? Vamos a tener texto, ¿no? Y fotos de cada una los de las cosas que presentan la página digital. Entonces, mis estimados estudiantes, aquí estamos viendo la siguiente diapositiva: la estructura de una página digital. Lo primero que hay que tomar en cuenta a la hora de escribir en la web es el lector. El lector de Internet huye de las aglomeraciones de texto. Para ello, se siguen estos pasos: utilización de párrafos cortos, el uso de hipervínculos, uso de tablas, imágenes y gráficos, ¿no? División de texto en varias pantallas para reducir el uso del scroll, ¿no? Y empleo de varios tipos de letras, mínimo 2, ¿no? Titular y cuerpo, y uso de negrita y subrayada. Entonces allí vemos la estructura de lo que tiene que ver una página digital. Entonces, estimados estudiantes, agradecerle mucho por su atención brindada en esta unidad número 4. Ya nos acercamos, ¿no? Para la unidad número 5 y estamos concluyendo con ustedes, estimados estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado. Quiero dejarle con ustedes un video tutorial, ¿no? O un soporte más referente a esta unidad número 4. Esperamos de que sea de mucho provecho para su conocimiento. Le esperamos en la siguiente tutoría. Bienvenidos a tu programa educativo Estudiando con Jacqueline. En este encuentro estudiaremos los signos de puntuación y sus diferentes usos. Empecemos. Lo primero que tienes que saber es que los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita.
pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso particular de los signos, pero considerando siempre las normas generales implantadas. Enseguida te explicaremos los diferentes tipos de signos de puntuación. La coma indica breve pausa en la lectura. Se emplea para separar dos o más palabras, separar dos miembros independientes, limitar una aclaración, locuciones conjuntivas o adverbiales. Ejemplo: tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. Los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar. Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros. Dame eso, es decir, si te parece bien. Vamos con la siguiente, el punto y coma. Interrupciones más largas que la de la coma se emplean para separar los diferentes miembros en la que ya hay una o más comas. Se emplean también antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas. Ejemplo: visitó muchos países, conoció a mucha gente, sin embargo, jamás habló de ellos. Otro ejemplo es: siempre hablábamos de cosas muy interesantes, a veces aburridas, pero siempre hablábamos. Ahora hablemos del punto. Existen tres tipos de puntos, que son el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Se emplean para señalar el final de una oración o detrás de las abreviaturas. Ejemplo: se acabaron las vacaciones, ahora estudiar. Señor, usted, etc. Recordar siempre que después de punto, cualquier palabra que sigue se escribirá siempre con letra inicial mayúscula. Los dos puntos. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se usa en los siguientes casos: antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán: más vale tarde que nunca. Antes de una enumeración, por ejemplo, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. También tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos. Por ejemplo, estimada profesora. Entre oraciones relacionadas sin nexo cuando se expresa causa, efecto o una conclusión. Por ejemplo, perdió el trabajo, la casa, el carro, todo por el juego. Los puntos suspensivos se usan cuando dejamos el sentido de la frase sin terminar, cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque ya se sabe su continuación, o cuando al reproducir un texto se suprime algún fragmento innecesario, se ponen entre corchete o entre paréntesis. Ejemplo: quizás yo, podría, quien mal anda. Veamos los signos de interrogación. Se utilizan en las oraciones interrogativas directas. Señalan la entonación interrogativa del hablante. Se escriben al principio y al final de la oración interrogativa directa. Ejemplo: ¿sabes quién ha venido? Nota: jamás escribiremos punto después de los signos de interrogación y de exclamación. Vamos con los signos de admiración. Se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración. Se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o imperativa. Sin embargo, van entre signos de exclamación las interjecciones. Ejemplo: siéntate. Qué rebelde estás. Fíjate cómo baila. Ay. Vamos a hablar de los signos de puntuación y auxiliares. De igual manera que los signos de puntuación, los signos auxiliares ayudan a interpretar un texto, lo cual genera coherencia y permite al lector obtener una mejor comprensión. Algunos de los signos auxiliares son
el guión, las comillas, el asterisco, la diéresis, el apóstrofo, el paréntesis y el corchete. Ahora les hablaré de cada uno de estos signos de puntuación. Uso del paréntesis. Se emplea para encerrar oraciones o frases aclaratorias que estén desligadas del sentido de la oración en la que se insertan, y sirven también para encerrar aclaraciones como fechas, lugares, etc. Ejemplo, en mi país, no lo digo sin cierta melancolía, encontraba amigos sin buscarlo. La ONU, Organización de Naciones Unidas, es una. Veamos la raya. Se emplea para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo y para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Ven aquí, muy irritado, y enséñame eso. Hablemos del uso de las comillas. Se emplean al principio y al final de las frases que reproduce textualmente lo que ha dicho un personaje. Y cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos palabras que no pertenecen a la lengua española. Por ejemplo, fue Descartes quien dijo, pienso, luego existo. La filatelía es mi hobby. Los corchetes incorporan información complementaria como los paréntesis. Se usan dentro de un enunciado que va ya entre paréntesis para introducir una precisión. También cuando en un texto transcrito el editor quiere introducir una nota complementaria al texto. Por ejemplo, una de las obras de Antonio Muñoz Molina, algunos la consideran como su mejor novela, 1997, es Plenilunio. Otro ejemplo es Tenía los ojos abiertos como liebre. Como liebre, alusión a la creencia vulgar que las liebres duermen con los ojos abiertos. Otro de los signos es el guión. Se utiliza para separar, en determinados casos, los dos elementos que integran una palabra compuesta. También para dividir una palabra al final del renglón cuando no cabe en él completa. Ejemplo, es una lección teórico-práctica. Empieza a estar cansada. Vamos con la siguiente, la diéresis o crema. Se utiliza para señalar la pronunciación de la vocal U en las combinaciones ge, gi. Ejemplo, pingüino, vergüenza. La barra se utiliza en los siguientes casos, con valor de preposición en ejemplos como 120 km por hora, salario bruto, 1.600 euros mes. Forma parte de las abreviaturas como calle, cuenta corriente. Seguimos con el asterisco. Sirve para señalar una nota al margen o a pie de página dentro de un texto, también para señalar la forma incorrecta de una palabra, y a veces estos asteriscos se encierran entre paréntesis. Ejemplo de esto, pienso, ¿de qué vendrá mañana? Forma correcta, pienso que vendrá mañana. Y por último, hablaremos del apóstrofo. El apóstrofo en español tiene varios usos. Podemos enumerar los siguientes. Suprimir una letra en la escritura antigua, por ejemplo, de ellos. Y representar gráficamente la omisión de una sílaba que no se pronuncia en el mismo lenguaje coloquial de determinada región. Por ejemplo, ¿para qué tú quieres ese dinero? Ahora sí que quiero nadar en el río. Y hasta aquí el tema de los signos de puntuación. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Nos vemos, pásala bien.